sin duda, de la semana, la nueva alianza de Renault con una empresa china. Esta semana el grupo Renault anunciaba que vendía el 50% de su división de combustión a una empresa china, a Geely. Esta parte afectaría a la parte de motores de la empresa, que pasará a denominarse Horse, una noticia que afectará a los 2.400 trabajadores de los 6.500 que trabajan aquí, en la factoría de la provincia de Valladolid. Se trata de una de las noticias más importantes y una de las decisiones más relevantes que ha tomado el grupo Renault en los 70 años que acumula de trayectoria empresarial. En el año 1950, la compañía estatal francesa Renault buscaba un socio industrial para fabricar vehículos en España bajo su licencia. En 1951 se abre una ronda de financiación para atraer inversores en la que 5 empresarios vallisoletanos aportaron 60 millones de pesetas. De esta manera se creaba la Sociedad de Fabricación de Automóviles S.A., FASA. En 1952 se realizaron trabajos de adecuación en los talleres de montaje para la producción del Renault 4 caballos y en agosto del 53 circulaban por la ciudad las primeras unidades del modelo. Por aquel entonces FASA contaba con 100 empleados. Ahora, 70 años después, solo en Valladolid, la empresa cuenta con 6.500 trabajadores. En estas 7 décadas desde su creación, FASA ha tenido momentos que han marcado su crecimiento. En 1965, Renault amplió su participación en las acciones de la compañía, pasándose a llamar FASA Renault, y en el 77 la marca del rombo pasó a ser la máxima accionista de la fábrica. En el año 2000, FASA Renault se disuelve y es absorbida completamente por el grupo Renault. Con los años, la influencia de la empresa en la ciudad fue creciendo. En la actualidad es difícil ser de Valladolid y no tener contacto con alguien contratado por Renault. Si contamos con toda la población activa de toda la provincia de Valladolid, una de cada 30 personas que trabajan lo hacen para la firma Gala. Pese a que ha seguido siendo una marca fuerte, Renault ha sufrido algunas complicaciones en los últimos años. Un ejemplo son los paros en la producción obligados por la escasez de materiales. Tras meses llenos de rumores, el 8 de noviembre Renault anunciaba la reconfiguración de su empresa en 5 apartados: Alpine, Mobilize, The Futurist Central y las más importantes, Ampere, que se encargará de la gama de vehículos 100% eléctricos centralizada en Francia, y Horse, empresa que por el momento compartirá al 50% con el gigante chino Geely y que se encargará de la fabricación de los coches de combustión para los que la Unión Europea ha puesto fecha de caducidad: 2035. Este cambio hace que 2.300 trabajadores de Valladolid pasen a convertirse en empleados de Horse. Tras 70 años con una estructura tan estable, este cambio, sumado al ocaso de los motores de combustión, siembran la incertidumbre entre los miles de trabajadores que se enfrentan a esta transición. Una transición que responde a la necesidad de la empresa de Renault de adaptarse a la nueva normativa europea, que prohibirá los vehículos de motor de combustión a partir del año 2035. Además, esta empresa china, Geely, también aglutina otras muchas marcas importantes del mundo del motor. Es una noticia que ha generado cierta incertidumbre entre los trabajadores de la fábrica y que además ahora los sindicatos están trabajando para que la sede de esta nueva empresa de Horse esté aquí, en la provincia de Valladolid. Renault y el gigante chino Geely, con participación en otras 8 marcas del mundo del automóvil como Volvo, Lotus, Polestar o Aston Martin, han firmado esta semana su unión al 50% para crear una nueva empresa, Horse. Y ahí entra Geely. Geely es una gran empresa del sector del auto chino, es 10 veces Renault y aportará dinero para desarrollar todos estos productos. Esta estará dedicada únicamente a la creación de motores de combustión, diésel, gasolina o híbridos, un tipo de motorización para el que la Unión Europea ha fijado el final de su construcción en 2035. En este siglo es la noticia más importante que se va a dar dentro del grupo Renault, también del grupo Renault España. Por tanto, esto afecta a muchos trabajadores directos en Renault e indirectos fuera de Renault. Por tanto, Renault debe de hacer bien las cosas. Este cambio rompe la estabilidad de los últimos 70 años. Después de tantos años en Renault, muchos de nuestros compañeros, hasta 3.300, van a dejar de pertenecer a Renault. Por tanto, eso es un hito muy importante y esto se tiene que explicar muy bien y se tiene que hacer muy bien.
Piden que se aclaren todas sus dudas al pasar ahora a trabajar para Horse. ¿Qué va a pasar con el contrato de nuestros compañeros? ¿Qué va a pasar con toda la antigüedad que llevan nuestros compañeros trabajando dentro de Renault? ¿Qué va a pasar con el convenio? ¿Se va a respetar el convenio que tenemos actualmente los trabajadores y los que puedan pasar a esa nueva entidad? ¿Qué va a pasar con el plan industrial? Comisiones Obreras en 2021 firmó un convenio en el que llevaba implícito un plan industrial en el cual había 5 vehículos para las factorías de Palencia y de Valladolid, pero también había motores y cajas de cambio. Por tanto, queremos que se ratifique la empresa en que esto sigue en marcha. Por el momento, la empresa les traslada estabilidad, sobre todo los primeros años en los que se mantienen los centros de trabajo de Valladolid y de Palencia van a tener actividad, si tienen demanda, que por ahora la están teniendo, para los próximos 3, 4 o 5 años. A partir de ahí tendremos que empezar a exigir a Renault que el Ampere de Francia, el coche eléctrico de Francia, también venga a España. Ampere es la empresa a través de la cual Renault construirá todos sus motores eléctricos y que por el momento se centralizará en Francia. Por eso quieren que al menos Horse instale su centro de decisión en nuestro país. La sede de Horse tiene que estar en España. Y así se lo hemos pedido a Renault. ¿Por qué? Porque somos el segundo país en importancia dentro del grupo. Nueva ventana de mercado para la factoría. La parte más débil en estos grandes cambios son los trabajadores. El comportamiento de los trabajadores es de agradecer. Los trabajadores están preocupados, están inquietos. Son muchas familias los que dependen de esta empresa, tanto en Valladolid como en Sevilla, pero también empresas auxiliares y proveedores. Actualmente en Valladolid, 6.500 personas trabajan en las factorías de montaje, motores o I+D+I, de los cuales 2.300 trabajadores